Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la tabla periódica y vamos a ver cómo se clasifican los elementos en la tabla actual. Vamos a iniciar la clase no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que en esta tarde aquí tus hijos puedan comprender el tema y puedan, Señor, seguir en este aprendizaje continuo desde casa. Bendícelos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la tabla periódica, ¿correcto? Así que estemos muy atentos. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la clasificación de la tabla periódica, ¿no? De la clasificación actual. Hemos visto ya la historia, cómo es que se formó la tabla periódica, ¿no? Acerca de los importantes científicos que contribuyeron a que esta clasificación, pues, sea la más adecuada, ¿correcto? Cabe destacar que la tabla periódica, como la conocen hoy en día ustedes, fue diseñada por el alemán Werner, ¿correcto? Y es conocida pues en esta forma como la pueden observar desde sus casas, ¿no? Como le hemos visto aquí en la portada, ¿correcto? Donde están pues constituidas por 7 hileras, ¿no? Horizontales, a las que vamos a denominar periodos, y por 18 grupos, ¿correcto? Muy bien. Sigamos entonces, ¿no? Teniendo ello en cuenta, vamos a ver acerca de la clasificación de los elementos en base, primero, a las características o propiedades físicas que contienen cada uno de ellos, ¿correcto? Y vamos a hablar propiamente de metales, de no metales y de metaloides, ¿sí? ¿Quiénes son? A ver, vamos a hablar características puntuales de cada uno de ellos, ¿correcto? Y cabe resaltar pues que los metales son sólidos, todos los metales, a excepción del mercurio, ¿correcto? Que es líquido, y hay un total de 84 elementos. 84 elementos de la tabla periódica son metales, ¿correcto? Poseen alta conductividad térmica y eléctrica, y ahí hemos mencionado a los más importantes, ¿no? Los que más resaltan, que son la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el magnesio, ¿correcto? Los metales tienen la característica, pues, de que llevan una gran conductividad eléctrica, por eso es que ustedes cuando revisen o cuando observen, mejor dicho, los cableados de luz, van ustedes a notar que dentro existe lo que conocemos como hebras de cobre, ¿correcto? Porque el cobre es uno de los más conductores de la electricidad, ¿sí? Es por eso que gracias a esta capacidad que tienen los metales, se los usa mucho en esta rama, ¿no? Su punto de fusión y ebullición es variable y generalmente altos, ¿correcto? Con un máximo y mínimo allí. Poseen densidad variable, ¿no? El de mayor densidad es el osmio y el de menor es el litio, ¿correcto? Poseen brillo característico ya que reflejan la luz. Un experimento sencillo es si ustedes colocan un tenedor, un cuchillo o una cuchara a la luz y automáticamente ustedes van a ver o van a notar que brilla, ¿no? Refleja, ¿no? Es característico de los metales. Son maleables y dúctiles, siendo el oro el más maleable y dúctil de todos, ¿correcto? Es el más maleable y dúctil, es el elemento del oro, ¿no? Y en reacciones químicas pierden electrones, ¿correcto? A lo que conocemos como un fenómeno de oxidación, ¿no? Por lo cual se le considera a los metales agentes reductores, ¿correcto? Agentes reductores. Pasemos ahora a hablar de los no metales. Los no metales son sólidos y gaseosos, ¿sí? A excepción de ¿quién? Del bromo, que es líquido, ¿correcto? Y en total hay 22 elementos en este grupo, ¿no? Gaseosos tenemos al hidrógeno, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al cloro y los gases nobles. Y en sólidos tenemos al boro, al carbono, al silicio, al fósforo y los demás, ¿correcto?
Ahí está, ¿no? El arsénico, el azufre, el selenio, el telurio y el... ¿Correcto? Son malos conductores eléctricos y térmicos, ¿sí? Son opacos a la luz ordinaria, es decir, que no poseen el brillo característico que sus amigos los metales, ¿no? No son maleables y tampoco son dúctiles, por lo cual la mayoría de ellos pues son quebradizos si son sólidos, ¿no? Como el caso del carbono o el fósforo, ¿correcto? Y en reacciones químicas generalmente ganan electrones, ¿sí? A comparación de los metales que pierden, ¿no? En contraste, los no metales ganan electrones, lo que conocemos como el fenómeno de reducción, ¿no? Por lo cual se les considera agentes oxidantes, ¿correcto? Muy bien. Y por último tenemos a los semimetales o metaloides, ¿no? Que son 8 en total, ¿no? Y todos son sólidos, ¿sí? Boro, silicio, germanio y los demás, ¿no? Poseen ciertas propiedades físicas intermedias entre los metales y los no metales, especialmente la conductividad eléctrica, ¿correcto? Algunos de ellos van a poder conducir la electricidad si son sometidos a una alta temperatura, ¿no? Mientras más aumente la temperatura a la que son sometidos, mayor va a ser su capacidad de conducir la electricidad, ¿no? Se les usa en la fabricación de circuitos electrónicos, chips de computadoras y celulares, radios transitores, etc., ¿no? Y en combinaciones va a depender, ¿no? De ganar o perder electrones. Lógico, si se combinan con metales, los semimetales o metaloides ganan electrones. Pero si se combinan con los no metales, van a perder electrones. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos entonces. Veamos ahora una clasificación, pero por bloques. ¿Correcto? Una clasificación de los elementos por bloques. Comenzando con el grupo 1A, los metales alcalinos. Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza, sino que están formando compuestos, ¿no? Básicamente óxidos y sales, ¿no? Se pueden obtener puros por procesos electroquímicos a partir de sus sales, ¿correcto? Poseen baja densidad, por lo que se les considera metales ligeros o livianos. Poseen una alta reactividad química, siendo el más reactivo el francio dentro de este grupo. El sodio y el potasio reaccionan vigorosamente con el agua, ¿no? El sodio y el potasio básicamente se encuentran formando sales, como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, ¿no? Y al reaccionar con el agua, pues se disuelven formando iones, ¿correcto? Y en el sabor vamos a determinar pues que es agua salada, ¿no? Ustedes ya conocerán este famoso fenómeno, ¿correcto? Muy bien, hasta ahí con los metales alcalinos. Pasemos ahora a los vecinos que están ahí al costadito nomás, llamados metales alcalinos, alcalinos terros, ¿sí? Ellos también no se encuentran libres en la naturaleza, sino que se encuentran formando compuestos, al igual que sus compañeros metales alcalinos. El calcio y el magnesio son los más abundantes de la corteza terrestre, ¿no? Y están formando carbonatos y sulfatos, ¿correcto? El berilio, el estroncio y el bario son los menos abundantes de este grupo. Todos los isótopos del radio, que es otro elemento de este grupo, son radiactivos muy escasos, ¿sí? Son de color blanco plateado, maleables, dúctiles y son ligeramente más duros que los del grupo 1A, ¿no? En cuanto a la solidez. Y poseen baja densidad, por lo que son considerados también metales livianos, ¿no? Igual que los metales alcalinos. Son menos reactivos, eso sí, son menos reactivos que los metales alcalinos, ¿no? Y el calcio, estroncio y bario reaccionan con agua, ¿no? A una temperatura de 25 grados centígrados, formando hidróxido y formando hidrógeno, ¿correcto? Muy bien. Hasta allí hay características puntuales de estos dos grupos. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar también de los anfígenos o calcógenos, ¿no? Que es el grupo 6A. Vamos a resaltar tres elementos muy importantes dentro de este grupo, que es el oxígeno, ¿no? Es un gas incoloro y diatómico, es poco soluble en agua, ¿sí? Y aún así, la vida acuática, correcto, de peces, mamíferos marinos y plantas, ¿no? Se debe justamente a la presencia de oxígeno gaseoso disuelto en agua, ¿correcto? Y es curioso que el oxígeno pues sea poco soluble en agua, sabiendo que
puede, ¿cómo se llama? El agua está compuesto de oxígeno, ¿verdad? Pero eso sucedería pues cuando el oxígeno estuviera en un estado monoatómico, ¿correcto? Para poder formar un puente de hidrógeno, ¿correcto? Sin embargo, aquí este oxígeno está en estado diatómico, ¿correcto? Por lo cual resulta insoluble en agua, ¿no? Sin embargo, debido a una serie de procesos químicos, puede ser disuelto en ella y permite pues que exista la vida en mares, en ríos, océanos, ¿no? Lagos y lagunas, ¿no? Y en toda fuente de agua, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos al azufre, que es un sólido de color verde amarillo, que se va a emplear básicamente en la fabricación de ácido sulfúrico, de pólvora negra, vulcanización de caucho, etcétera, ¿no? El azufre es un elemento muy usado en la parte industrial, ¿correcto? Y por último tenemos al selenio, que es un sólido que su coloración varía, ¿no? De un rojo a un gris, y posee alta conductividad eléctrica, muy sensible a la luz, por ello es que se emplea también en las fotocopiadoras y celdas solares, ¿no? Interesante. Pasemos ahora a hablar de los halógenos, que son el grupo 7A. Ellos se encuentran formando sales en las aguas marinas, poseen moléculas biatómicas o diatómicas, ¿correcto? Ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el azar, ¿cierto? Siendo este último radiactivo. Son elementos no metálicos de alta reactividad química. Su poder oxidante disminuye al descender en el grupo, ¿correcto? Eso quiere decir que el, el máximo agente oxidante de este grupo 7A de los halógenos es el flúor, ¿correcto? Es el flúor. ¿Sí? Cabe resaltar que en este grupo se encuentran los elementos más electronegativos de la tabla periódica, ¿sí? Justamente por eso ganan electrones, ¿sí? Ganan electrones. Son tóxicos y antisépticos, siendo el flúor el más tóxico y antiséptico, ¿no? Y el yodo el menos tóxico y antiséptico, ¿correcto? Muy bien. Por último, dentro de los bloques, vamos a hablar de los gases nobles, que conforman el grupo 8A. ¿Sí? Son gases incoloros e inodoros, y todos tienen puntos de ebullición y de fusión extremadamente bajos. A los gases nobles también se les conoce como gases raros. ¿Por qué? Por la escasez que tienen respecto a los otros elementos, ¿correcto? Y ustedes pueden observar el helio, o van a poder observar el helio cuando vean, por ejemplo, un globo aerostat, ¿no? O esos globitos que tienen forma de estrella o de corazón, ¿no? Están bien forraditos y que los venden a un precio de 5 o 10 soles, ¿no? Un precio bastante alto si lo comparamos con otro tipo de globos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos globos que cuestan así y que tienen estas formas, básicamente tienen en su interior, ¿no? Contienen helio, ¿sí? Y justamente por ser un gas raro, por ser un gas escaso, es que cuesta, ¿no? Cuesta obtener este producto si lo queremos. Pues porque básicamente estos globitos son para decoración, ¿no? Quieren darle un toque de repente a un evento o una fiesta o de repente como regalo, ¿no? Va a costar, ¿no? Justamente por la escasez del globo. Y por último, tenemos una última clasificación en base a su origen, ¿sí? En base a su origen se van a dividir en dos grupos. Elementos naturales, que son los que se encuentran en la naturaleza en forma libre o formando parte de un compuesto químico, ¿sí? En total son 90 elementos naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio, ¿no? Con dos excepciones, el tecnecio y el prometio, ¿no? Que son artificiales. Todos estos elementos hay en el planeta Tierra, ¿correcto? En toda la superficie terrestre, ¿sí? En todo nuestro planeta, y también están presentes en otros planetas del espacio sideral, ¿no? Los elementos químicos que encontremos aquí en la Tierra vamos a encontrar en Marte, en Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y en todo el universo, ¿correcto? Justamente cuando hablábamos de la introducción a la química, recordarán ustedes que decíamos que el universo pues se creó a partir de un contable número de elementos químicos. Recordarán ello, ¿de acuerdo? Cuando hicimos nuestras primeras clases, justamente por esto, ¿no? Por esto, porque están presentes estos elementos en todo el espacio sideral, ¿sí?
Muy bien. Y por último, el segundo grupo es los elementos artificiales, ¿sí? ¿Cómo se obtienen? Los elementos artificiales se obtienen mediante una transmutación nuclear, es decir, mediante una reacción no química, sino una reacción nuclear, ¿correcto? Actualmente son 19 elementos reconocidos por la UPAC, ¿no? Entre ellos tenemos pues al tecnecio, al prometio, ¿sí? Elementos con número atómico mayor a 92, ¿correcto? Mayor a 92, llamados también elementos transuráneos, ¿no? Transuráneos. Desde el neptunio hasta el meitnerio, ¿correcto? Y como ejemplos, por allí tenemos pues al Darmstadio, al Röntgenio, ¿no? Al Copérnico, Flerovio y al Livermore, ¿no? Son elementos artificiales y estos están formados solo por radioisótopos, ¿no? Debido justamente a esta alteración nuclear que hay en los diferentes elementos, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy, a repasar todas estas clasificaciones porque la próxima semana estamos entrando ya a tallar lo que es el estudio de las propiedades químicas y físicas, ¿no? De la tabla periódica, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de propiedades periódicas de cada elemento, ¿sí? De cada grupo, básicamente. Entonces, por eso hemos visto propicio esta clasificación para que podamos entender mejor cómo funcionan estas propiedades. Bien, estimados estudiantes, cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.